Ok, vamos a grabar. Bueno, entonces ayer estábamos viendo, voy a hacer un repaso rápido y voy a mencionar algunos aspectos que no los mencioné ayer. Vamos a hacer básicamente a los conceptos, algunas cosas importantes que hay que tener claras, conceptos, ¿no? Y lo que es lo referente a las irregularidades. Hoy vamos a ver lo que son, no lo incluido en los objetivos, pero lo voy a hacer. Vamos a ver lo que corresponde a las deformaciones, ¿verdad? O los desplazamientos y lo que es el efecto P delta. Y con eso cerraríamos lo que quería que miráramos respecto al código. Bueno, entonces mirábamos lo que era el diafragma y básicamente, si podíamos decirlo de alguna manera, es un sistema que es horizontal o casi horizontal, ¿verdad? Que transmite las cargas, ¿verdad? A los elementos, ¿cómo se llama? Adyacentes, ¿verdad? Se hace columna, vigas, perdón, y luego a las columnas. Entonces, eso se llama diafragma y había otro concepto que estábamos viendo, que era el diafragma de forma flexible, ¿verdad? O que no es rígido, ¿verdad? Entonces, este diafragma no es capaz de transmitir esos momentos torsionantes, ¿verdad? Sobre los elementos verticales resistentes. Más que todo, lo voy a mencionar acá, no lo dije ayer, estos elementos transmiten la carga a las vigas por medio de área tributaria, ¿ok? Mientras que los elementos, los diafragmas rígidos, lo transmiten más que todo por ¿cómo se llama? Por su propia rigidez, ¿verdad? Por esa transmisión de carga directa que se da. Otra cosa es que un ejemplo típico de una losa rígida o un diafragma rígido es una losa sólida, ¿verdad? Podría también hablarse de una losa hecha con elementos metálicos, con vigas metálicas y con sistema mixto que se conoce. Vigas metálicas con concreto. Podría ser algún ejemplo de una losa, dos ejemplos de losa de diafragma rígido. También estábamos definiendo lo que era la rigidez y bueno, era el desplazamiento, ¿verdad? Unitario, ¿verdad? Dado a una fuerza. Y se puede calcular la rigidez también como, la rigidez básicamente es la fuerza necesaria para que exista el desplazamiento unitario entre el desplazamiento. Básicamente eso. Es importante entender eso también. Habíamos visto lo que era el concepto del centro de masa, que es aquel centroide que nosotros calculamos. Básicamente era el centroide o era el punto donde se concentraba la fuerza. Permítanme un segundo.
Disculpen la interrupción. Bueno, entonces definíamos el centro de masa, que básicamente es el punto donde se concentra el peso, ¿verdad?, del diafragma. Entonces, con estos dos principios, mirábamos también lo que era la torsión, ¿verdad? Y básicamente teníamos dos conceptos: sería torsión propia, que es esa diferencia que existe entre el centro de masa y el centro de rigidez, y entre más irregular es una planta, hay más distancia entre los dos puntos, entre los dos centros, y bueno, eso entonces se conoce como torsión propia. Luego teníamos la torsión accidental, que era un porcentaje de la distancia perpendicular en la dirección donde se aplicaba la carga. Básicamente, entonces la torsión total era la suma de los dos. Y mirábamos pues el por qué era necesario agregar esta torsión accidental, no lo voy a mencionar. Y bueno, estábamos también viendo que el Código Hondureño de Construcción la especifica. Estábamos viendo luego lo que eran las irregularidades, y donde hoy quiero que miremos algunos modelos. Permítanme que voy a compartir. ¿Me avisan si pueden ver, por favor? Si pueden ver, me confirman. Sí, sigamos. Ok, bueno, bien. Traigo esto para que podamos tener un poquito de interacción entre lo que hemos estado hablando y lo que son modelos estructurales que a veces toca resolver, y quiero que miremos los efectos de las torsiones. Entonces, nos vamos aquí a lo que son resultados, aquí en la pestaña inferior. En la pestaña inferior, entonces, luego miramos este icono que se conoce como deformada, y luego lo que vamos a tener son las deformaciones, y nos interesan las deformaciones de la torsión. Entonces, aquí vamos a buscar el caso de carga, vamos a buscar el signo en X, y quiero que miren particularmente, vamos a ver darle una escala aquí, que sé yo, no sé, al principio no es fácil saber cuál es la escala que nos va a funcionar. Y nosotros vamos a tener tres movimientos, básicamente vamos a tener tres movimientos: una traslación en X, una traslación en Y y una rotación. Hay dos rotaciones que nosotros vamos a evitar, porque las rotaciones no son buenas. Entonces aquí tengo un desplazamiento traslacional. Si se fijan ustedes, la estructura es más o menos traslacional. El desplazamiento es el que va en este eje verde que está en la parte inferior. Pero eso no es lo que quiero ver la rotación. Entonces tengo que buscar, ahí, me apreté ese botón, no quería. Lo que ando buscando es el efecto torsional. Sí. Que se le escucha bien raro, se escucha como robótico. Es la señal, me imagino. Ya se le escucha mejor. Ok, vamos a tratar de... O no sé. No sé si ahora logran escuchar. ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, entonces fíjense que aquí tengo ya el efecto torsional que les quería mostrar. Me voy aquí, voy a aumentarlo para que se pueda incrementar, y lo ven. No sé si lo logran ver. No sé si logran verlo. ¿Lo logran ver? ¿Logran ver esa torsión ahí? Ayer estuve aumentando la columna también, por eso que no se mira tan, ¿cómo les digo?, tan marcado. Pero si lo miramos en planta, mirando en planta, ¿cómo está? Si se fijan, la parte de abajo tiene más rigidez que la parte superior. Entonces, en estos puntos, yo tengo una columna con una alta demanda de carga debido a esas torsiones. Entonces, el código que hemos estado viendo ayer, que nosotros evitamos este tipo de condiciones, ¿verdad? Entonces, me voy a salir acá, voy a dejar de compartir y voy a irme a la presentación. Y en la presentación vamos a buscar lo que eran las rigideces. Entonces, esta rigidez es la que acabo de mostrar, ¿verdad? Se debe considerar que existe irregularidad geométrica vertical cuando la dimensión horizontal del sistema, resistente a fuerzas laterales, en cualquier piso es de más del 30%.
que la de un piso adyacente. No es necesario considerar apartamentos. Bueno, esto que dice aquí, que no es necesario considerar apartamentos que adoran de un piso, quiere decir que las terrazas no se consideran en esto. Okay. Entonces, básicamente, esta irregularidad, como ejemplo, yo solamente lo estoy trayendo como ejemplo. Básicamente lo que tenemos es que un piso tiene una rigidez con respecto a otro, ¿verdad? Entonces, dice que una dimensión es mayor que la otra, pero tenemos aquí también, bueno, el de masas también lo tengo acá, está el de rigidez, a ver, dice, un piso suave es cuando en el cual la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez del piso superior. Bueno, teníamos también acá discontinuidad, incapacidad o piso débil. Un piso débil es uno en el cual la resistencia del piso es menor que el 80% de la resistencia del piso superior. Entonces, aquí podríamos clasificar nosotros también, ¿verdad? Como un piso débil. ¿Okay? La resistencia del piso es la resistencia total de todos los elementos resistentes en sí. Bueno, básicamente, en este caso, lo que tenemos es que la resistencia puede ser al revés, que la resistencia de la parte superior sea mayor que la resistencia de la parte inferior. Entonces, en estos casos, en todos estos casos que hemos estado viendo, nosotros vamos a tener torsiones, ¿okay? Como en el ejemplo que les acabo de poner. Voy a mostrarles otro ejemplo. Les voy a mostrar otro ejemplo. Bueno, este es un ejemplo entonces, y tenemos torsión producto de esas rigideces, esos cambios de rigidez. El sistema resistente en este caso el sistema resistente de un piso con respecto al otro es distinto. Entonces, ese cambio brusco en las rigideces de los dos, eso hace que existan esas torsiones. Entonces, vamos a ver otro modelo que traje por acá. Voy a abrirlo, no sé cuál es este, porque no lo diferencié, pero sí tengo claro lo que quiero mostrar. Por ejemplo, bueno, estábamos viendo ayer que no lo terminamos de ver. Por ejemplo, voy a ver acá la vista en 3 dimensiones del edificio. Y tenemos esto, un edificio en L, por acá le generé un hueco, ¿verdad? La losa. Y miremos a ver, terminamos de ver lo que corresponde a las deformaciones de este piso. Y miremos que esta irregularidad en planta, ¿verdad? Ya tenemos aquí una irregularidad en planta. Ya no es como la otra, la que habíamos visto antes era la irregularidad vertical. Esta es una irregularidad en planta. Entonces, hay que tener también claro ese tipo de cosas. Entonces, nos vamos aquí a los resultados. Siempre nos vamos aquí a lo que es la visualización. Entonces, aquí le voy a dar a la animación para que podamos verla. Y si nos vamos a la planta superior, podemos ver que existe en esta zona. Fíjense que las columnas más, voy a ver si tengo aquí lápiz. Las columnas que tenemos con más demanda es esta, si se fijan ustedes, y esta zona de aquí. ¿Ok? Y por acá también podemos visualizar una zona de gran extensión. Entonces, si se fijan ustedes, este es un punto como de pivote. No sé si lo logran ver. Entonces, nosotros tenemos que evitar este tipo de cosas, ¿verdad? En base a lo que el código nos está pidiendo. Bueno, tengo entonces este caso. Voy a moverme a otro, ¿verdad? Permítanme. Me voy a mover a otro caso que les quiero mostrar. A ver cuál de los dos es. A ver si este es el de... Quiero ver. En 3 dimensiones. Bueno, este ya lo había recuerdo. Miren, este es un edificio, tiene 7 niveles, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es de 7, pero bueno. Este tiene 6 niveles. No solamente dice algo bien básico, columnas, vigas, algo básico, ¿verdad? Una losa sólida, básicamente eso. Y aquí generé una especie, esto que tengo yo aquí, es una especie de cubo, ¿verdad? Un cubo podría ser un cubo de elevadores. A los arquitectos les encanta hacer este tipo de cosas. Ponen el cubo de elevadores en una esquina y fíjense qué es lo que pasa.
Me voy otra vez, voy a resultados, que es lo primero que hago cuando yo hago un análisis sísmico. Veo los resultados y lo que yo hago es ver las deformaciones. Entonces, esas deformaciones a mí me van a decir qué es lo que está pasando. Fíjense bien en la planta, qué es lo que pasa. Miren qué es lo que pasa en la planta. Tal vez me pueden decir qué aprecian ustedes aquí, en este modelo. A ver, alguien que me pueda comentar. ¿Qué miran en el modelo? A ver. Siempre igual que los anteriores que rotan. Correcto, pero ¿qué particularidad le ve a este? Este es un edificio cuadrado, ¿no? Podría decirse que en planta tiene simetría, o es, sí, tiene simetría, pero ¿qué particularidad le miran? La Está parte que está más como- alejada de los elevadores pues, se mueve mucho más. Correcto, entonces eso quiere decir que no está compensada la rigidez, ¿me explico? Entonces esa descompensación en las rigideces puede producir unas fallas en el edificio. Entonces, fíjense que yo tengo este lío acá, ¿verdad? Y lo podemos visualizar aquí también. También podríamos, lo único que no quisiera visualizarlo así, pero lo voy a hacer, tal vez no tarda mucho, es que cuando ya le digo a la computadora, le digo al programa, quiero decir, que me muestre las losas, entonces ya se me pone un poco más lento el proceso. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, aquí lo podemos ver. Fíjense bien cómo se tuerce el edificio. Claro, las deformaciones que estamos viendo son exageradas, pero es importante ver, miren cómo se tuercen las losas. La inferior con respecto a la superior y así sucesivamente, miren como una con respecto de la otra tienen diferentes movimientos. Y lo que ustedes, fíjense bien que aquí lo que hay que ver es que la rigidez está concentrada en este cubo elevador. Es típico en los arquitectos, les encanta poner esos elevadores atrás y es un lío poder hacer que un modelo de estos pueda, con la experiencia, claro, ¿verdad? Con los años, con la experiencia, con el conocimiento en el código, uno dice, bueno, yo le voy a poner acá esto y esto va a hacer que mejore la condición. Entonces, pero al inicio, a veces toca ver este tipo de cosas y resolverlo. Entonces, esa ubicación es mortal, es mortal. Estas columnas de aquí, de este lado, sufren tremendamente. Bueno, voy a continuar porque tengo otro modelo aquí para que veamos diferentes condiciones de irregularidad. Déjenme abrir acá el otro. Creo que este ya sería uno de los últimos modelos. Veamos aquí a ver cuál de todos es este. A ver, miremoslo en planta. Este, aquí, en particular, fíjense este. Les explico de qué se trata. Estos muros, estos que se ven como muros acá, estos son 6 niveles, ¿ok? Pero esto que yo tengo arriba son muros de concreto, ¿ok? En los otros modelos no dibujo los muros o las paredes de bloque, por ejemplo, paredes de bloque, ¿ok? Supongamos de que nosotros rellenamos las paredes de bloque, ¿no? Para hacer la división. Cuando hacemos un modelo estructural, nosotros no las consideramos. Consideramos que las paredes no están aportando, ponemos el peso, pero no ponemos el aporte de rigidez. Pero en este modelo que estoy mostrándole, estoy poniendo unos muros de concreto y al ponerlos en el modelo, estoy diciéndole al modelo que considere la rigidez que los muros van a aportar. ¿Ok? Entonces, si se fijan en el modelo, yo lo que tengo aquí aquí lo que tengo es un piso débil. ¿Por qué? Porque la rigidez de este piso de abajo es distinta a la rigidez, muy distinta a la rigidez del piso de arriba. Entonces, si bien este edificio tiene simetría, pues es simétrico, pero las rigideces de los pisos superiores son muy diferentes a las rigideces de los pisos inferiores. Y que solamente yo aquí, no sé si lo pueden ver en el modelo que estoy viendo con ustedes, solo tengo los muros aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo rigidez en la parte superior mucho mayor que la rigidez de la parte inferior. Entonces, igual, me voy a resultados, me voy a las deformaciones, y en las deformaciones vamos a ver qué pasa. Supongo que es porque es un poco más pesado el modelo. Y bueno, no se asusten por eso.
Lo que pasa es que tengo que buscar aquí la condición que me muestre lo que quiero ver con ustedes, que son el efecto del piso, ese piso que le digo. Denme chance, porque esto tarda un poco, está un poco pesado el modelo, pero va a ser interesante que lo vean. Al ver, aquí está. Ok. Miremos la animación, voy a desactivar la losa porque esto carga el modelo, lo vuelve tremendamente pesado. Vamos a ver la animación, fíjense qué interesante. A ver, ¿quién me comenta? ¿Qué ven ustedes abajo? A ver. Pareciera que los que rotan son las columnas. ¿Cómo dice? Pareciera que lo único que rota son las columnas de abajo. Lo de arriba como que se mantiene igual. Parece. Correcto. Lo que tenemos básicamente es que, vamos a ver acá, fíjense que donde yo no tengo los muros, básicamente la rigidez de la parte superior hace que esto sea casi indeformable. Fíjense. Entonces, esa indeformabilidad, al estar con esa rigidez tan grande comparada con la rigidez pequeña que tengo yo abajo, recuerden que la rigidez está relacionada con en este caso en particular, la rigidez que estamos hablando es la rigidez para deformar el elemento ante una carga lateral. ¿Ok? Entonces, el sismo es el que está produciendo este carga. Entonces, si se fijan, miren las columnas en estos puntos. Miren la flexión y las deformaciones que tienen. Claro, son exageradas. Pero lo que quiero es que miren el efecto de esas rigideces en este tipo de casos. Y ya vamos a ver entonces. Creo que por acá ya tengo el último. No estoy seguro si este es el último. Hice algunos modelos para que pudiéramos ver. Creo que este es el regular. Este es el edificio regular. Entonces nos vamos a resultados y veámoslo a ver. Lo que quiero con esto al final es que miren que sí, este es el edificio. Este es el edificio que es regular. Fíjense que aquí yo tengo un edificio prácticamente, ¿cómo se llama? Simétrico. ¿Ok? No tiene, pues, cambios bruscos en rigidez. Ciertamente tengo torsión, porque la torsión sí existe. Lógicamente, va a ser difícil si un edificio, ¿cómo se llama? En algún momento tiene alguna condición de asimetría, pues va a tener que rotar, pero en la medida en la que nosotros podamos reducir esas torsiones, en la medida entonces, en esa medida vamos a poder entender o vamos a poder tener un mejor rendimiento, ¿verdad? Entonces, fíjense que igual tengo torsiones, pero prácticamente aquí sería mucho más fácil poderlas manejar. Bueno, quiero ver algo antes de terminar esto para que miremos algunas cosas. Creo que quiero ver algo. Okay. Era este primero creo que fue. En este primer modelo que les mostraba, en este primer modelo que les mostré, hay algo particular. Adrede lo hice con el propósito de que ustedes lo miraran. Yo cargué este piso, le puse más carga y ahí creé pues esta condición, ¿verdad? Esta disminución aquí en el sistema. El sistema de resistencia al sismo es básicamente las columnas y las vigas, ¿verdad? Ese es el sistema resistente. Entonces, si nos vamos aquí, por ejemplo, aquí en donde dice justificación de la acción sísmica, lo que voy a ver yo aquí es los pesos de las losas. Aquí está. Fíjense que, por ejemplo, aquí yo lo que tengo son los pesos por cada piso, ¿verdad? Yo tengo 7 niveles. Fíjense que en el primer piso tengo 598
contra, ¿cómo se llama? 384. No sé si lo pueden ver. A ver, divídanme 598 entre 384, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tienen en esta división? 598 entre 384. Tal vez me pueden ayudar, por favor. ¿Cuánto le trae? 1.55. Ok, 1.55. Entonces yo ahí tengo una condición. En ese piso tengo una condición de irregularidad. Y tengo otra condición de irregularidad cuando yo veo el cambio brusco en una dimensión con respecto a la otra. ¿Ok? Entonces, cuando el sistema resistente, fíjense que este ancho es diferente a este ancho, el código inclusive me dice cuánto debe de haber acá. Entonces, yo tengo varias irregularidades en este modelo. Entonces, son las cosas que yo tengo que verificar. Por ejemplo, si nos vamos a lo que estábamos viendo, a la parte teórica que estábamos viendo ayer, por aquí podemos buscar las condiciones. Por ejemplo, bueno, esta condición la estábamos verificando ayer. Por aquí tenemos esta condición. Aquí está, por ejemplo, la que acabamos de corroborar, las masas que les decía. Dice aquí que se deberá considerar que existe irregularidad de masa cuando la masa efectiva de cualquier piso sea más del 150% de la masa efectiva de un piso adyacente. Entonces yo tenía en el piso anterior, yo tenía 398, ¿verdad? 598 quiero decir. ¿Sí? 598 contra, quiere decir que este piso tiene 598 contra el piso de abajo, que tenía ¿cuánto? Perdón, el piso de arriba tenía 384 y el piso de abajo tenía 598. Si divido 598 entre 384, me daba, ¿cómo se llama? 1.55. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están entendiendo lo que estoy haciendo? Entonces eso daba, según el compañero, daba 1.55. O sea que tengo 155% más. Entonces, en ese caso, yo voy a verificar una irregularidad de masa. ¿Ok? No sé si tienen preguntas hasta aquí para continuar. Quiero mostrar algo adicional. No sé si más o menos han entendido esto. Si tienen dudas. Bueno, fíjense que me faltó comentar este artículo, ¿verdad? Que hablaba de las discontinuidades en la trayectoria de fuerza lateral. Y dice que son tales como el desalineamiento fuera del plano de los elementos verticales. Básicamente, si ustedes se fijan en esta figura, o en esta figura, esto no ayuda mucho, pero aquí lo puedo ver, creo yo, con más facilidad. Fíjense que yo tengo este piso, ¿verdad? Y tengo un voladizo ahí. Y tengo unas columnas acá, y lo que veo yo aquí es que la carga se transmite al suelo con estos muros. Entonces, la trayectoria de carga, si el sismo viene en este sentido, cuando el sismo se reparte en el diafragma, el sismo se transmite entonces a los elementos verticales, y en este caso no hay ¿cómo les digo? No hay una trayectoria de carga que se comparta para los diferentes elementos verticales. Si se fijan, no es lo mismo esta columna que tener este elemento del muro acá. Entonces, ese tipo de, ¿cómo se llama?, de discontinuidades en la trayectoria de carga es a la que se refiere este artículo en particular. Bueno, quería comentarles eso. Otro comentario que les quería hacer aquí de los sistemas paralelos es que también estos sistemas paralelos pueden involucrar edificios con esta forma. Hay arquitectos que les encanta estas cosas así. Pongan que tienen aquí una planta ustedes así, ¿verdad? Y supongan que esto se traduce en lo siguiente, que si yo genero los ejes de ese edificio, los ejes los voy a hacer en amarillo. Fíjense que los ejes
Supongan que los ejes, las columnas pasan por esos ejes. Supónganse que no tengo ejes paralelos. Entonces, esta condición de tener un edificio sin planta también verifica este artículo 1381. Entonces, cuando yo tengo estas formas, también estoy ante una irregularidad que condiciona el shock. Otra condición que no la mencioné porque no lo dice el código, pero que se encuentra en otros códigos, es la siguiente. A veces se tiene un edificio con un largo, ¿verdad? Y bueno, un largo L y un ancho A. Entonces, cuando L es 4 veces y media A, yo tengo una irregularidad también. ¿Ok? Entonces, esa irregularidad es una irregularidad en planta. Esto no lo mencionamos aquí, pero se tiene que considerar. Bueno, haciendo un poquito de repaso de lo de ayer y viendo los modelos para que ustedes entiendan eso, fíjense que cuando yo tengo el caso que les mostraba, cuando yo tengo abajo una poca rigidez comparada con los pisos superiores, lo que voy a tener es este tipo de fallas. ¿Ok? Fíjense que ya en un caso real, yo tengo aquí esto que es, dice acá, se observa la fachada y una columna de segundo entrepiso que no resistió fuerzas cortantes asociadas al momento torsor de la planta superior. Ok, entonces, posiblemente, no lo veo acá, esta imagen es del Hotel Terminal Ciudad de Guatemala, 1976. Lo que entiendo aquí es que hubo ¿cómo se llama? Un cambio de rigidez rígido, un cambio de rigidez considerable entre un nivel y otro y pues posible causa de la falla. Otro ejemplo, tenemos este colapso del primer piso y giro global del Hotel New Society en una ciudad de Filipinas. De igual manera, esta falla básicamente se dio por efectos de torsión, ¿verdad? De igual manera, existen cambios bruscos en las rigideces de un nivel con respecto a otro y eso hace que esas torsiones pues hagan fallar los elementos. Por ejemplo, miren, este es un caso bien interesante. Fíjense que este es un edificio en un lugar de Venezuela, se llama Cumaná, y el edificio era el Miramar, y esto fue pues un sismo en 1997. Fíjense que este es el edificio cuando todavía existía, y les explico, van a ver que de este lado van a tener una torre, y esta torre correspondía, creo que al cubo de grada, si no me equivoco, pero era de concreto, ¿okay? Era rígido, pues el resto del sistema eran vigas y columnas. Entonces, fíjense qué pasó. Nosotros tenemos aquí el esquema en la parte superior derecha. Fíjense que tenemos el esquema de distribución de las vigas y de las columnas, ¿verdad? De la planta tipo. Fíjense que en esta zona tenemos pantallas de concreto, ¿verdad? Que envolvían las escaleras. Fíjense que al momento del sismo, todo se cayó, menos el cubo de grada que está aquí. No sé si lo logran ver. Fíjense que este efecto es el que yo les mostraba, más o menos parecido al efecto que yo les mostraba cuando les colocaba ¿cómo se llama? Muros internos, ¿cómo se llama? Que lo que provocaban era un castigo tremendo en estas columnas de aquí, ¿verdad? Debido a los giros que da el tener este sistema, este cubo acá. Entonces, lo que provoca la estructura es que se dé este pivote. ¿Ok? Entonces, al darse eso, efectivamente lo que tengo pues es el derrumbe del edificio. Entonces, aquí tengo el derrumbe del edificio Miramar, que mirábamos en la diapositiva anterior, en el terremoto del Cariaco, 1997. Ustedes pueden buscarlo en internet, hay muchas fotografías de esto. Y dice que solo los dos primeros pisos de los núcleos de escalera y ascensor no colapsaron. O sea, todo lo que era rígido no colapsó. Y eso fue lo que hizo que colapsara el resto, ¿no?
Porque si este sistema hubiera estado más al centro, se hubieran repartido más las rigideces, ¿verdad? No se hubieran concentrado en un punto y eso hubiera hecho que no pasara eso. No sé si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? Bueno, parece que no tienen preguntas. Vamos a ver entonces lo que corresponde, siguiendo con el código, vamos a ver a los desplazamientos laterales relativos de piso. Entonces, ante cargas laterales, yo voy a tener deformaciones. ¿Okay? Y las deformaciones van a ser parecidas con esta figura. Entonces, ante la carga lateral, lo que voy a tener yo son desplazamientos. ¿Ok? Entonces, si yo incremento esta parte de la estructura, ¿verdad? Si se fijan, en particular esta estructura está hecha por vigas y columnas, que es el sistema resistente a sismo, ¿verdad? Es uno de los sistemas. Fíjense entonces que yo tengo aquí lo siguiente. Lo que estoy marcando en rojo, representa la estructura sin deformar. Y lo que está en negro representaría la estructura deformada. Entonces, fíjense que en cualquier nivel, y esto es válido para cualquier nivel, en cualquier nivel hay un desplazamiento, ¿ok? Desde la posición inicial hasta la posición final. Y de igual manera en cada nivel. Si se fijan aquí, tengo un desplazamiento de este punto sin deformar al deformado. Y así sucesivamente con cada uno. Entonces, nosotros vamos a calcular el desplazamiento relativo restando de la deformación del piso superior con respecto a la deformación del piso inferior. A eso se llama desplazamiento relativo de piso, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan presente. Entonces, ante esta condición de deformación, el código pues especifica unos límites, ¿verdad? Que hay que tener presentes a la hora del diseño. Entonces, yo tengo que verificar esto. Aparte de verificar las irregularidades, tengo que cumplir con estos límites. Entonces, dice el artículo 13581, el desplazamiento relativo de piso es el que le acabo de explicar. El desplazamiento de este piso con respecto a este, de este piso con respecto a este, o de este piso con respecto a este, es el desplazamiento lateral de un nivel relativo del nivel superior o inferior debido a las fuerzas laterales de diseño. El cálculo de los desplazamientos relativos deberá incluir las deflexiones debidas a los efectos de traslación y rotación. O sea que yo aquí solamente estoy viendo una vista, ¿cómo se llama? Lateral. Pero tengo que considerar también la torsión. ¿Okay? En esos desplazamientos también tengo que considerar lo que es la torsión. Eso es lo que me están diciendo ahí. Entonces, voy a leer lo que dice el código. En el artículo 13582 tengo los límites para los desplazamientos laterales relativos. Ok, aquí me están diciendo hasta dónde puedo llegar. Los desplazamientos laterales relativos calculados no deberán de exceder 0.04 sobre RW. Recuerden que RW era un factor, ¿okay? Que nos decía cuán dúctil es la estructura, ¿verdad? Entonces, 0.04 entre RW o 0.005 veces la altura de piso para estructuras que tienen un periodo fundamental menor que 0.7. ¿Ok? Cuando el periodo es menor que 0.7, nosotros tenemos esta limitación. Para estructuras con periodo fundamental mayor a 0.7, el desplazamiento lateral relativo no deberá exceder de 0.03 RW y, o 0.004 veces lo que es la altura de piso. La altura de piso, pues bueno, es esta H que está aquí, es la altura de cada nivel. Estos límites podrán excederse cuando se demuestre que el desplazamiento lateral relativo, cuando desplazamientos laterales relativos mayores pueden ser tolerados por elementos estructurales y no estructurales sin perjudicar la seguridad de vidas humanas.
Por otro lado, dice que en el artículo 13583, las fuerzas utilizadas para determinar desplazamientos laterales relativos, ¿ok? Dice que las fuerzas laterales de diseño utilizadas para calcular el desplazamiento lateral relativo puede ser derivada de un valor de C basado en el periodo determinado en la ecuación 1355, ignorando el límite inferior para C sobre RW de 0.075. De 13521. Y las limitaciones de 13522. Entonces, hay que ver esta condición, ¿verdad? Hay que ver esta condición. La podemos revisar en el código también. Bueno, otra cosa que quería hablar con ustedes o quería mostrarles era lo que se refiere al efecto P delta. Fíjense que lo vamos a definir y lo tenemos que considerar también en algún momento cuando tenemos una estructura muy alta, ¿verdad? Entonces hay que considerar esto. Fíjense, efecto P delta. Vamos a definirlo primero, según lo que el autor dice, según lo que Salvador Gómez dice. Toma en cuenta el momento adicional debido a la carga vertical y el desplazamiento adicional de la columna, debido a las cargas laterales. El edificio se desplaza horizontalmente, provocando un momento primario MP igual al cortante H por la altura. Fijémonos aquí, en esta figura adelante. Fíjense que yo tengo estoy aquí a nivel de una columna de un entrepiso que está sometido a una carga de sismo. Las cargas de sismo son, como hemos visto, cargas laterales que van en los entrepisos, en los diafragmas. Entonces, cuando yo tengo, lógicamente, las cargas se van repartiendo en la losa, se reparten en las columnas. ¿Ok? Al final, pasan de la losa a la viga y de la viga pasan a las columnas. Cuando llegan a las columnas, yo tengo estos cortantes. ¿Ok? Tengo estos cortantes. Entonces, este cortante multiplicado por esta longitud me va a provocar un momento. Y ese momento me va a provocar una deformación. Ahora bien, fíjense. Ese es el momento primario. Y dice, desplazamiento relativo de entrepiso en las columnas. Entonces, tengo dos cosas. Tengo un momento y ese momento me va a producir un desplazamiento. Por otro lado, el desplazamiento crea un momento secundario. ¿Ok? Entonces, fíjense que el momento secundario es P por el desplazamiento que ya tenía antes. Me voy entonces a la figura. Entonces tengo, fíjense que lo que tengo acá es que una vez tengo este desplazamiento, esta carga me va a generar con respecto a este desplazamiento otro momento. Entonces ahí voy a tener un momento secundario. Entonces, a medida, tengo yo entonces, bueno, tengo asociados acá el momento secundario y está dado por la carga. Esas cargas P son las cargas de los pesos, ¿no? La carga viva y la carga muerta. Y también, lo olvidaba, vamos a tener un cortante adicional y va a ser igual a P por delta por H. Este momento adicional, el momento secundario, incrementa el desplazamiento delta y vuelve a aumentar el momento secundario y el cortante. O sea que se vuelve en un ciclo, ¿ok? En un ciclo, si inicialmente tengo el momento primario, ese momento primario me genera un momento secundario. Esa relación entre el momento primario y el momento secundario me da un índice de estabilidad que lo menciona el Código Hondureño de Construcción. Entonces, ese índice de estabilidad, yo lo puedo deducir. Entonces, finalmente, el índice de estabilidad se puede determinar con esta expresión, donde P, bueno, es la carga que tengo aplicada, delta es el desplazamiento que se dio producto del momento primario, B es el cortante y H es la altura. ¿Ok? Entonces, este índice, pues bueno, con este índice con este índice en el Código Hondureño de Construcción, voy a poder determinar si considero o no considero el efecto P delta.
Entonces dice el código, perdón, dice el código, las fuerzas y momentos resultantes en los miembros y en los desplazamientos laterales influidos por los efectos P delta deberán considerarse en la evaluación de la estabilidad de toda la estructura. El efecto P delta no necesita ser considerado cuando la relación entre, fíjense bien, los momentos secundarios y primer orden no exceden, o sea, está hablando aquí de los momentos primer orden y los momentos secundarios. Cuando la relación, ¿verdad?, no excede 1.1, o sea, cuando la relación de los momentos secundarios con relación a los momentos primarios no excedan 1.1, dice, esta relación podrá evaluarse para cualquier piso como el producto de la carga total, o sea, ya P aquí es la carga muerta, la carga viva, sobre el piso multiplicado por el desplazamiento sísmico lateral relativo de ese piso, dividido entre el producto del cortante sísmico en ese piso, multiplicado por la altura de ese piso. Lo que acabo de leer es esto, ¿okay? Que el índice de estabilidad, pues lo voy a calcular con esto. Para las zonas 3, 5 y 6 del mapa de zona sísmico, el efecto P delta no necesita ser considerado cuando el desplazamiento lateral relativo no excede de 0.02 sobre RW. Bueno, entonces está claro aquí que cuando no excedemos 1.1, pues entonces no consideramos el efecto. Y para calcular el índice de estabilidad, lo vamos a calcular con este. ¿Ok? Entonces, podemos ver aquí, pues bueno, delta es el desplazamiento relativo. Este es el desplazamiento relativo entre pisos, o sea que delta es el desplazamiento de un piso con respecto de otro. Y la carga vertical, pues bueno, las cargas que están encima, ¿verdad? En este caso, pues si es un sismo el que estamos evaluando, pues las cargas muertas y el porcentaje de cargas vivas que si nos dice el código que tengamos que considerar, lo consideramos. La altura del entrepiso, que es H, y B, el cortante horizontal por nivel, que está dado por la carga lateral. Esto puede ser también producido por viento, ¿verdad? Debido a que el viento son cargas laterales. No sé si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Por mi parte no hay ingeniero. No, creo que todo bien. Ingeniero, esta presentación la va a subir al campo. Sí, sí las voy a subir. No sé si tienen algún comentario, pregunta de los modelos, de lo que estamos tratando. Traté de mostrarles los efectos con esos modelos. Hay un montón de ejemplos. Hice algunos nada más. Ingeniero, y para solucionar un poco esa torsión, ¿no se podrían hacer muros de concreto en las bases para evitar un poco o no? Si podemos ver las soluciones, las podemos ver mañana, si quieren las podemos ver. Pueden haber soluciones y las soluciones son colocar, aumentar la rigidez en el lugar donde la columna, perdón, aumentar la rigidez donde el edificio tiende a deformarse más. Y eso se logra colocando muros de concreto y otra es aumentando la columna en la dirección del desplazamiento para hacerlo más rígido. Esa es una opción. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, buenas tardes, ingeniero. Ingeniero. Buenas tardes.